más preciso posible. La precisión del diagnóstico, la minuciosidad con la cual se han recogido los datos del paciente, la anamnesis, el examen clínico, así como también la lista de problemas que tiene que ser completa, nos va a ayudar a poder manejar apropiadamente el paciente, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también no farmacológico. Otro principio importante es que en geriatría las cosas no siempre se resuelven con medicamentos. En muchas situaciones, más bien, la idea, más que dar medicamentos, va a ser retirar medicamentos. Por otro lado, la intervención multidimensional, multidisciplinaria, también tiene una serie de ventajas. En geriatría nosotros preferimos manejar menos, porque a menudo menos es mejor. A menor número de fármacos, habitualmente los pacientes están mejor. El riesgo de reacciones adversas se reduce y la posibilidad de interacciones medicamentosas también se reduce. Nosotros estamos hablando de pacientes que tienen una sumatoria de efectos o eventos relacionados con los cambios fisiológicos debidos al proceso del envejecimiento y la influencia de enfermedades. Entonces, son pacientes en los cuales existe una mayor prevalencia de cambios sensoriales, problemas de sueño, enfermedades osteoarticulares y cardiovasculares, estreñimiento, hipertensión, depresión, diabetes y alteraciones respiratorias crónicas. Estos pacientes, en la medida que aumenta el número de enfermedades, lo que se conoce como comorbilidad, van a tener un aumento usual del uso de fármacos. Y podemos encontrarnos con pacientes en los cuales exista polifarmacia. También hay otros pacientes que tienen prescripción inadecuada. A mayor número de fármacos, la probabilidad de reacción adversa y de incumplimiento al tratamiento también aumenta. En nuestro país, otra situación común es la automedicación. También sucede en otros países, pero en Perú creo que es un fenómeno generalizado. Y también otro es el cambio de la receta. El cambio de la receta es también algo que se ve con mucha frecuencia. Los pacientes van a tener cambios de receta y estos cambios de receta pueden provocar a veces también una serie de problemas. Desde el punto de vista fisiológico, el adulto mayor es un paciente entonces en el cual vamos a encontrarnos con modificaciones en la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética comprende todos los procesos corporales desde el momento que el paciente toma el medicamento hasta que el medicamento alcanza su receptor celular. Todos los eventos que ocurren después que el medicamento se une al receptor, eso se denomina farmacodinamia. Son pacientes mayores, entonces, no solamente con alta frecuencia de comorbilidad, sino también con enfermedades, digamos, que inducen inflamación de bajo grado. Son pacientes en los cuales coexiste habitualmente sarcopenia, hay modificaciones en la función endocrina. Son pacientes muchas veces, casi el 50% de adultos mayores son hipertensos, con disfunción endotelial y disminución en la eficiencia del sistema inmunitario. Hay errores que son comunes en el manejo de la medicación. Uno de los errores más importantes es el diagnóstico. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de hacer diagnósticos precisos. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de hacer buenas historias clínicas. Tenemos que saber cómo se organiza una lista de problemas. Tenemos que aprender cómo se hace un plan de trabajo. Tenemos que recordar cómo se hace una buena receta. Entonces, esos pasos forman parte de la formación médica general. Entonces, son cuestiones que a veces se están descuidando, ¿no? Porque nos centramos demasiado en la descripción de enfermedades, nosografías, y no reparamos en los procesos que son al final los que
brindan los resultados que uno quisiera tener. La historia farmacológica también tiene que ser recabada con detalle. ¿Qué fármacos ha recibido previamente? ¿Por qué motivo? ¿Por cuánto tiempo los recibió? ¿Cuál fue la indicación? ¿Cómo los toleró? ¿Qué dosis? ¿Qué forma de administración? Dosis unitaria, vía de administración, dosis, frecuencia de uso, por qué vía se administró el medicamento, por qué se terminó de consumirlo, si fue un tema de una indicación médica o el paciente abandonó el tratamiento o no lo toleró, etc. Los fármacos tienen que escogerse en función de aquellos medicamentos que sean aquellos que tienen una eficacia demostrada, ¿no? Que esté respaldada por estudios previos. Tenemos que estar atentos a la dosificación. En geriatría habitualmente se empieza con dosis más bajas. Los fármacos pueden hacer interacciones entre ellos, pues algunos pueden potenciar o pueden inhibir el efecto del otro. Pueden provocar incremento en los síntomas de otra enfermedad, o pueden también ayudar a mejorarla. Tenemos que revisar la relación riesgo-beneficio, costo-beneficio, especialmente en pacientes frágiles y de adultos mayores con enfermedades terminales. Los tratamientos tienen que ser reevaluados constantemente, fármaco por fármaco. Tenemos que hacer una vigilancia, un seguimiento del enfermo. Tenemos que replantear objetivos. Cuando yo veo a un paciente, tengo que, después de haberlo visto la primera vez, tengo que tener claro qué objetivos quiero conseguir con el paciente, a dónde voy, cuál es mi hoja de ruta, qué voy a hacer para lograr esos objetivos. Y en cada consulta de seguimiento tengo que hacer una reevaluación. ¿Cómo va? El cumplimiento de los objetivos, ¿qué cambios tengo que hacer? No es una cuestión estática, es totalmente dinámica. Tengo que preguntar periódicamente por reacciones adversas, tengo que conocerlas. ¿Cómo detecto una reacción adversa a medicamentos? Primero, estudiando cuáles son las RAM más frecuentes por uno u otro medicamento, para estar atento, preguntar o examinar con mucha frecuencia al paciente. Y nunca atribuir una reacción adversa a una nueva enfermedad. En el campo de la geriatría hay diferentes ejemplos de patologías que no se tratan o se tratan mal, se tratan o se manejan deficientemente, ¿no? Entonces, está en todos los libros. El infarto de miocardio es una de ellas. El infarto de miocardio tiene como uno de los tratamientos, una de las piedras angulares en el tratamiento, el uso de los beta bloqueadores. El empleo de beta bloqueadores tiene que ser alentado, tiene que ser favorecido, porque esto reduce la mortalidad después de un infarto de miocardio. Produce un descenso de la mortalidad y va a ayudar también a la prevención de eventos coronarios agudos. El uso de los antihipertensivos. Gran parte de los pacientes no alcanzan la meta recomendada para el manejo satisfactorio de la hipertensión. El uso de hipolipemiantes, sobre todo en prevención secundaria. En el caso de los estrógenos es un tema objeto de debate, pero aquellos pacientes con síntomas severos por climaterio podrían ser tributarios de tratamientos cortos y supervisados con estrógenos. Los inhibidores de la ECA también son un tratamiento esencial en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo la quimioterapia para el cáncer. Muchos pacientes mayores no son incluidos en ensayos clínicos de quimioterapia. En otros casos, hay pacientes que presentan alguna contraindicación para el empleo de la quimioterapia, pero también hay pacientes que se pueden beneficiar de la quimioterapia, de los cuales no se les ofrece por discriminación por viejismo. El manejo del dolor también con opioides es otro tema importante. Pocos médicos, muy pocos, conocen y manejan adecuadamente opioides en adulto mayor. Y los opioides son la piedra angular en el manejo del dolor crónico persistente en un adulto mayor. La fibrilación auricular también es otro caso. El empleo de los anticoagulantes, sobre todo hay limitaciones económicas que impiden que los pacientes puedan acceder
a los nuevos anticoagulantes que no requieren control de tiempo de protrombina. El manejo de estos pacientes tiene que hacerse con anticoagulantes directos, de preferencia, salvo los pacientes valvulares, ¿no?, en los cuales se recomienda continuar con la warfarina. En los antidepresivos también es otro tema de interés. Muchos pacientes mayores no tienen diagnóstico de depresión. A pesar de tener depresión, no son diagnosticados y no se les brinda la opción de manejo con antidepresivos. Una de las reglas que vamos a tener en consideración al manejar medicamentos con estos adultos mayores es la regla de la ventana terapéutica. Recuerden que a medida que nosotros envejecemos, nuestro margen terapéutico o margen de seguridad se viene a estrechar. La diferencia entre una respuesta terapéutica y una respuesta tóxica es pequeña. Bastan pequeños cambios en la dosificación para pasar la línea, como se dice, y entrar en un evento de toxicidad. Hay que tener más cautela. Y esto se debe a la definición propia del envejecimiento, que es una condición, un proceso fisiológico mediante el cual nuestra reserva homeostática comienza a disminuir. Todas las cifras de la literatura mundial muestran de que los adultos mayores son un grupo de edad que consume frecuentemente medicamentos. Muchas veces tienen reacciones adversas a los fármacos, no las reportan o los médicos no las diagnostican, continúan tomando la medicación a pesar de ello. La medicación generalmente es compleja, o sea, un número de fármacos es habitualmente mayor de 3, y la prescripción, la indicación del uso de los fármacos, son prescripciones de tipo prolongada, y eso se debe a la naturaleza crónica de las enfermedades en pacientes mayores. Muchos pacientes no toman adecuadamente la medicación. Un error común que vemos en el hospital, por ejemplo, es que no se usan correctamente los inhaladores. Los broncodilatadores y corticoides inhalados no se usan adecuadamente porque el médico no ha indicado, no ha explicado a su paciente cómo tiene que usar su inhalador, cómo tiene que usar su aerocámara. Entonces son situaciones importantes que tenemos que explicar al enfermo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Tenemos que dar una información fidedigna y precisa, porque de lo contrario, todo lo que hemos hecho no va a poder, digamos, llevarnos a conseguir el objetivo deseado, ¿ok? Y otra cosa que también vemos en geriatría es el uso de recetas previas, el uso de recetas anteriores que el paciente recibió a lo mejor de otro médico. El paciente tiende a guardarlas, tiende a utilizarlas, la farmacia les vende la medicación con esa receta antigua y entramos pues en una cascada de problemas. Los RAM o las RAM también pueden ser causa de hospitalización, pueden ser causa de ingreso en unidades de cuidados intensivos. Algunas de estas RAM son fácilmente detectadas, en otros casos no. Podemos tener una hemorragia digestiva alta, un síncope, podemos tener una insuficiencia renal aguda, podemos tener una caída, una fractura, delirium, o sea, síndrome confusional. Eso puede ser expresión de una reacción adversa por medicamentos, pero en otras situaciones las RAM pueden ser mucho más difíciles de detectar, como por ejemplo hiporexia, náuseas, astenia, insomnio, sudoración o taquicardia pueden pasarse a veces por alto. Entonces hay que estar constantemente atentos a estos problemas. Las RAM en general en geriatría afectan sobre todo el aparato cardiovascular, el sistema urinario y el sistema nervioso. Es frecuente la aparición de vértigo, mareo, síncope en geriatría, incontinencia urinaria, delirium como expresión de RAM, mientras que en el caso de los jóvenes, generalmente las RAM afectan la piel y desarrollan urticaria, diarrea o estreñimiento.
Entonces hay que estar atentos a estas consideraciones. Hay que estar atentos a estas consideraciones. El grupo adulto mayor, entonces, es el grupo de edad que en la comunidad consume el mayor número de fármacos. Por otro lado, hay medicamentos que también están sujetos a abuso, automedicación y también cambio de receta. Algunos de ellos, o sea, si bien es cierto, es una diapositiva antigua, pero lo que llama la atención es que estas cifras no se han modificado mayormente. O sea, tenemos pacientes mayores que están recibiendo benzodiazepinas, no siempre están bien indicadas. Muchos médicos creen que las benzodiazepinas se usan o deberían usarse de manera indiscriminada. Es un gran error, porque tienen reacciones adversas a largo y mediano plazo. Segundo, hay pacientes que están recibiendo analgésicos o AINES con los consecuentes efectos adversos o reacciones tóxicas. Diuréticos, ven un edema, inmediatamente le prescriben diuréticos, sin precisar ni siquiera la causa del edema. Hay muchos pacientes que toman laxantes, vitaminas, suplementos nutricionales, vasodilatadores, antivertiginosos. Son los medicamentos que típicamente están sujetos a abuso. En algunas especialidades, incluso, por ejemplo, sobre todo en cardiología, ¿no? No es que uno hable mal de los cardiólogos, pero hay que decir lo que es. Se usan mucho las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, parece que no sé dónde está escrito, que las benzodiazepinas para algunos colegas forman parte del tratamiento estándar de la hipertensión, y eso está mal, está muy mal. ¿Cuáles son los principios del manejo de los fármacos? Entonces, primero, la lista de problemas, lista priorizada de problemas. Segundo, evaluar si realmente se requieren medicamentos. Tercero, menos a menudo es mejor. Cuarto, conozcan la lista de los medicamentos que toma el paciente. Pregunten bien. 5, lean, estudien, conocer bien la farmacología de cada principio activo. 6, regla de oro en geriatría, empezar con dosis bajas, aumentar de manera gradual, para minimizar la posibilidad de una reacción adversa. Además, hacer una receta de calidad, con indicaciones precisas y seguimiento del paciente. Preguntar por la aparición de reacciones adversas en el seguimiento. Los factores no farmacológicos en geriatría, entonces, si primero se requiere realmente fármacos, cuál ha sido la historia clínica del enfermo, si tiene una presentación atípica, recoger los datos de comorbilidad, recordar que son pacientes que muchas veces no ven bien, no escuchan bien, algunos tienen un bajo nivel de instrucción, algunos tienen deterioro cognitivo. Los pacientes no están siendo solamente vistos por ustedes. Si ven un adulto mayor, siempre tengan en mente que a ese paciente lo está viendo otro médico. Los esquemas terapéuticos son muchas veces complejos. Simplifiquen, evalúen, prioricen, escojan. Automedicación también es un fenómeno frecuente en geriatría. De los procesos farmacocinéticos, que son 4, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, el proceso que menos se afecta es la absorción. Es que es el proceso que, en función del paso del tiempo, por circunstancias fisiológicas, se afecta menos. Cuando hay alteraciones en la absorción, habitualmente son alteraciones debidas al consumo simultáneo de medicamentos o a veces a la interacción entre medicamentos y los alimentos. Pero desde el punto de vista fisiológico, mayormente no se modifica. La distribución sí, porque el volumen de distribución para los fármacos hidrosolubles disminuye, aumenta el volumen de distribución para los fármacos liposolubles y habitualmente la mayor parte de pacientes pueden tener un descenso en los niveles de albúmina. Hasta un 30% de pacientes adultos mayores pueden tener hipoalbuminemia y eso implica un aumento en la fracción libre del fármaco. El metabolismo se da a nivel del hígado. En el hígado también hay cambios fisiológicos por la edad. Menor flujo sanguíneo hepático, reducción del número de células,
retraso en las reacciones de óxido-reducción, son más lentas. Este retraso, esta disminución en las reacciones de óxido-reducción implica muchas veces aumento en la vida media de los medicamentos. Estos son los medicamentos, es una lista, digamos, inicial o tentativa de aquellos medicamentos que tienen metabolismo hepático. Destacan nítidamente todos los psicofármacos, o sea, en general, en principio, todos los psicofármacos tienen metabolismo hepático. Destacan también los medicamentos que se usan para tratar el dolor, opioides y no opioides. Destacan algunos antibióticos, como por ejemplo isoniazida, macrólidos, azoles, que se usan para tratar las micosis, estatinas, y destacan también algunos medicamentos inmunosupresores como el metotrexate. Esos son los fármacos que tienen metabolismo hepático, repito, y que se deben usar con cautela en geriatría. La eliminación ocurre por vía renal. La función renal, seguramente ya han revisado en la clase respectiva, disminuye con el paso del tiempo. Esta disminución de la función renal no solamente compromete la filtración glomerular, también se afecta el flujo sanguíneo renal, se afecta la reabsorción tubular y la secreción tubular. Todo viene junto, viene en un paquete, ¿no? Y los fármacos que tienen eliminación renal están en esta diapositiva. Destacan nítidamente los AINES, antidiabéticos orales, digitálicos, antihipertensivos. Destacan un buen número de antibióticos, sobre todo betalactámicos, aminoglucósidos, quinolonas. Destacan también algunos medicamentos que se usan para tratar el cáncer, antihistamínicos y el allopurinol. Aspectos farmacodinámicos. Con el paso del tiempo, la sensibilidad a los medicamentos también se modifica. Habitualmente el paciente geriátrico es más sensible, responde más rápido, es muy, digamos, muy delicado cuando uno le da benzodiazepinas, narcóticos, anticoagulantes orales, responde rápido y responde con dosis bajas. Recomendación entonces, las benzodiazepinas en geriatría, cuando hay que usarlas, no digo en todos los casos, pero cuando hubiera que usarlas, hay que usarlas con precaución en dosis bajas. Y los narcóticos también, hay que empezar el tratamiento con dosis bajas. Los anticoagulantes orales también, no solamente la warfarina, sino también los denominados DOAC, que son los anticoagulantes orales directos, también requieren precaución en pacientes adultos mayores porque se anticoagulan con mayor facilidad. Lo contrario sucede con medicamentos que actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos. En ellos, tanto beta bloqueadores como beta estimulantes, hay una menor respuesta y eso se debe a la desensibilización natural del beta receptor con el paso del tiempo. Reacciones adversas a medicamentos se pueden dar en cualquier circunstancia. Cualquier paciente, nadie está libre de presentar una RAM. Sin embargo, si uno hace un análisis de las diferentes casuísticas, encuentra ciertos factores de riesgo para desarrollar reacción adversa. Son más frecuentes en la medida que la edad del paciente aumente. Esto obviamente por homeostenosis. Mujeres de raza blanca, si hay polifarmacia. Errores en la prescripción, mal cumplimiento de las indicaciones. Una de las cosas que vemos a veces es que el paciente ha saltado una dosis, ¿no? Dejó de tomar una dosis y viene la segunda dosis y toma la dosis que le toca a esa hora y toma la dosis anterior. O sea, junta dos dosis en un solo momento, ¿no? Entonces también se da. En el caso de los diabéticos también es común que estén comiendo muy poco o probablemente tienen vómitos y toman el antidiabético oral y terminan con hipoglicemia. Son situaciones frecuentes. O también vemos pacientes que toman el neuroléptico o la benzodiazepina muy tarde, ¿no? La toman muy tarde, la toman a las 11, 12 de la noche, mientras que hace efecto 1, 2 de la mañana y el paciente duerme desde las 2 de la mañana hasta el mediodía del día siguiente. Entonces también es un tema de, repito, el médico tiene que estar muy atento y tiene que saber en qué momento del día toca prescribir.
Enfermedades renales crónicas y hepáticas obviamente cambian la farmacocinética y la pluripatología también va a provocar interacciones, fármaco-enfermedad. Estas RAM, estas reacciones adversas, se pueden presentar como un síndrome geriátrico, algunos casos, algunos detalles, son por ejemplo las caídas, pueden deberse a hipotensión ortostática, somnolencia, pueden deberse a mareo, vértigo. Estreñimiento por fármacos es común, anticolinérgicos en especial, deprivación neurosensorial, ototoxicidad, neuritis óptica por antimaláricos también se puede ver. Puede encontrar ojo seco y boca seca por anticolinérgicos. Incontinencia urinaria puede darse por uso de diuréticos, calcioantagonistas, etc. Todos estos síndromes geriátricos pueden tener como responsable una reacción adversa a los medicamentos. Hay dos tipos de reacciones adversas, de tipo A y tipo B. La de tipo A es una reacción que depende de la dosis del medicamento. A mayor dosis aparece la reacción, es predecible. Son las más frecuentes en clínica, ¿no? Si yo a un paciente le doy una dosis inadecuada, un exceso de dosis de digitálicos, le voy a provocar arritmias, posiblemente una bradicardia. Si yo utilizo una dosis inapropiada de antihipertensivos, voy a producir hipotensión, hipoglicemia por antidiabéticos, diarrea por laxantes, efectos anticolinérgicos por narcóticos, sedación por benzodiazepina, palpitaciones por teofilina, todos son ejemplos. La otra reacción, la de tipo B, es más rara y por ese motivo no siempre se detecta, es menos, no es predecible, no se puede predecir y no depende de la dosis del paciente o la dosis que recibe el paciente, sino que depende de la sensibilidad individual de esa persona al medicamento. Es totalmente idiosincrática, no es predecible. Puede el paciente tomar, qué sé yo, 5 mililitros de un jarabe o podría estar tomando más bien una tableta del mismo principio activo y desarrolla pues la reacción adversa, ¿no? Urticaria, angioedema, broncoespasmo, shock anafiláctico, anemia plástica, hepatitis medicamentosa, polineuropatía, neumonitis intersticial, nefritis intersticial aguda. Esos son ejemplos de reacciones adversas de tipo B. Medicación, siempre tener cautela porque la medicación puede provocar RAM y las RAM en ocasiones, si no estamos atentos, van a originar el empleo de más medicamentos. Eso es algo común también. Cuando un médico no está preparado y no detecta una reacción adversa, tiende a seguir empleando más y más medicamentos. Bueno, y varios ejemplos. Acá hay un ejemplo que es el uso de los narcóticos, ¿no? En pacientes con inmovilidad, estreñimiento, desarrollo de pseudodiarrea por fecaloma, y el empleo de anticolinérgicos o antidiarreicos va a agravar el cuadro clínico. Otros ejemplos clásicos que están en todos los libros, en todas las revistas, son, por ejemplo, la asociación entre AINES e hipertensión. Los AINES provocan hipertensión. Los diuréticos tiacídicos provocan hiperuricemia y pueden desencadenar ataques de gota. Los procinéticos como metoclopramida y levosulpiride, que tienen acción dopaminérgica bloqueando receptores de dopamina tipo 2, pueden provocar también parkinsonismo. En geriatría, la indicación, la recomendación es siempre utilizar dosis bajas de inicio. En paréntesis, ustedes pueden ver las dosis recomendadas para medicamentos que todos son conocidos, son muy populares. Estos medicamentos se emplean con dosis bajas, repito, en el paciente geriátrico para poder, en lo posible, minimizar la aparición de las reacciones adversas. La recomendación es aumentar la dosis de manera gradual hasta alcanzar la mínima dosis eficaz o la máxima dosis tolerada. Recomendaciones finales para terminar. Entonces, primero, precisión en el diagnóstico. Iniciar con dosis bajas al comienzo, aumentar lentamente, monitoreo constante, instrucciones claras, esquemas simples, menos a menudo es mejor, revisar la medicación periódicamente,
Pregunten por fármacos no prescritos. Nunca olviden que automedicación. Revisen uno por uno los medicamentos que está tomando el paciente. Pregunten uno por uno y eviten el efecto de cascada, ¿no? Siempre, si aparecen nuevos síntomas y signos, pregúntense si es que existe la probabilidad que pueda ser debido a los medicamentos. No solamente se trata de prescribir fármacos en geriatría, no, los fármacos no lo resuelven todo. Repito, en muchos casos, la idea es retirar medicación porque en situaciones especiales, a veces hay pacientes que se impregnan, hay pacientes que están recibiendo dosis de diferentes medicamentos, se acumulan el efecto tóxico de la medicación y tenemos que retirar. Por ejemplo, típico en el paciente con síndrome de inmovilidad o en el paciente que tiene caídas. El reto es muchas veces retirar medicación. Muy bien, no sé si hubiera alguna pregunta, duda o comentario. ¿Me preguntas? Doctor, buenos días. En cuanto a a los multivitamínicos que usualmente se les dan a los pacientes ya ancianos, adultos mayores, usualmente lo toman porque se los recomendó alguien, pero las vitaminas y siempre también tienen que ser prescritas, mejor dicho, por médicos, ¿no? O sí pueden tomar ellos por su cuenta, no sé, vitamina C, colágeno, o tiene que ser sí o sí prescrita por un médico. El uso de las vitaminas, en principio, tiene que hacerse bajo dos condiciones. Uno, existe una documentación de deficiencia vitamínica mediante los datos de la historia clínica, anamnesis o examen clínico. O sea, cada deficiencia vitamínica trae consigo también síntomas y signos. O existe corroboración en los exámenes auxiliares, o sea, un dosaje que te diga que el paciente tiene deficiencia en alguna vitamina. Y la otra situación es cuando un paciente presenta factores de riesgo para deficiencia de algún tipo de vitaminas. Ejemplo clásico es aquel paciente que está postrado y que no se expone al sol, que tiene una dieta no siempre balanceada y que puede hacer una deficiencia de vitamina D. O sea, esos son los principios que deberían guiarnos antes de prescribir vitaminas. Esa idea de que por ser adulto mayor te tengo que dar vitaminas o que las vitaminas te van a curarlo todo, eso es falso. No debería emplearse. Entonces, los médicos deberían ser las personas que orienten a los pacientes. Cuando existen esas condiciones que les he dicho, poder prescribir vitaminas. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entramos en un break. Nos vemos en 10 minutos. ¿Quién expone hoy día? Yo, doctor Trujillo Medina. Ya, muy bien, doctora Trujillo. En 10 minutos, entonces anda subiendo tu charla. Entramos en break. Ok, doctor.
A ver, Wendy, ¿podríamos comenzar, por favor? Sí, doctor. Adelante. Tienes 25 Ok. minutos para tu presentación, ¿ya? 25. Sí, sí. Bueno, buenos días, compañeros. Doctor, bueno, vamos a realizar la exposición de eh, osteoartrosis, también artrosis, llamado, ¿no? En el adulto mayor. Bueno, eh, sabemos, ¿no? Que la artrosis va a ser una enfermedad reumatológica y sobre todo muy frecuente en el adulto mayor, ¿no? Que afecta a un 30% también de la población adulta y, como dije, es más prevalente en el adulto mayor. La artrosis es una enfermedad progresiva, eh, por lo que en el anciano va a ser más grave, más frecuente y sobre todo más debilitante, y puede llevar esto a la discapacidad del adulto mayor. Esta puede ser primaria, cuando la degeneración articular aparece sin alguna causa aparente, o también puede ser secundaria, cuando es la consecuencia de una concentración anormal de fuerzas sobre la articulación. Entonces, también es importante revisar un poco sobre la articulación como unidad funcional, recordando algunos conceptos, como que el cartílago articular va a ser un tejido conectivo flexible que consta pues, de una matriz extracelular que está constituida por el líquido intersticial, colágeno tipo 2, proteoglicanos, proteínas no colágenas, lípidos, agua en casi el 75% del peso, y estos se van a mantener en un equilibrio gracias pues, ¿no? a la síntesis de cada componente por el condrocito, que solo tiene el 5% del peso seco del cartílago. Y la función principal del cartílago va a ser proporcionar una superficie lisa y lubricada por el líquido sinovial. Y el cartílago articular también va a estar sometido a distintos tipos de estrés fisiológicos que se van a considerar beneficiosos, pero en un estrés excesivo, la inmovilización y también las maniobras que provocan tensiones y compresión van a ser perjudiciales para el cartílago, ¿no? Entonces, vemos la articulación ahora, la pérdida de la unidad funcional. Esta unidad funcional articular se va a perder en la artrosis, ¿no? Y se va a producir tres manifestaciones fundamentales, lo que es la sinovitis, la destrucción del cartílago y las alteraciones en el hueso subcondral. Ahora, el cartílago articular, ante diferentes factores catabólicos, va a estar afectado en la artrosis por lo que es una acumulación de mediadores celulares, como por ejemplo, ¿no? el óxido nítrico, la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, que junto con otros oxidantes inducen y van a inducir la apoptosis, ¿no? Y van a disminuir el número de condrocitos. Entonces, el cartílago articular normal es físicamente muy resistente, pero el proceso reparador es muy lento. Entonces, esto va a favorecer a la artrosis, ¿no? Y en consecuencia, el cartílago va aumentando su contenido de agua, se desordena el patrón de colágeno, se mantiene el déficit de proteoglicanos y va a perder la elasticidad. Y de esta manera van a aparecer grietas, van a aparecer fisuras y erosión de la superficie articular que se pueden visualizar de manera radiológica. La lesión sinovial también es otro elemento que está presente en la artrosis y que tiene un importante componente de inflamación de la membrana pues, sinovial, con hiperplasia y también la infiltración de células mononucleares. Y esto se manifiesta en forma de tumefacción, calor y rubor local que se ha relacionado con la cronificación y la progresión de esta artrosis. Algunos factores desencadenantes de la sinovitis van a ser pues, ¿no? la sobrecarga mecánica, la presencia de microcristales y también productos que son procedentes de la degradación del cartílago. Ahora, otro elemento es el hueso subcondral, que es el tercer elemento articular afectado en la artrosis, con defectos de mineralización, crecimiento del tejido óseo subcondral y aparición de osteofitos. Estos cambios pueden preceder a los del cartílago y están promovidos por mediadores de reabsorción ósea producidos por el osteoblasto, ¿no? Entonces, tenemos acá los factores de riesgo que están presentes en el continuum fisiopatológico de la artrosis. En la fisiopatología de la artrosis van a existir una serie de factores que han demostrado estar asociados con un mayor riesgo, ¿no? De acuerdo
con un centro de control de enfermedad y prevención, los factores de riesgo más importantes de la artrosis van a ser la edad, el género, el sobrepeso y la obesidad, las lesiones traumáticas articulares y las deportivas, también ocupaciones que suponen una sobrecarga repetitiva sobre una determinada articulación. La genética también va a estar implicado, enfermedades metabólicas y trastornos endocrinos, y haber tenido previamente otras enfermedades reumáticas, como por ejemplo la gota. Entonces, la combinación de estos factores va a desencadenar un equilibrio en el cartílago, y va a incrementar el catabolismo y la disminución del anabolismo. Ahora, los factores implicados en la artrosis, ¿no? Aquí el síndrome metabólico y obesidad como inductores de una inflamación de bajo grado. Tenemos, durante la progresión de la artrosis, el cartílago, el hueso subcondral y la membrana sinovial participan en el proceso inflamatorio, que está caracterizado por un aumento de óxido nítrico, de citocinas, de proteasas y radicales libres que van a activar a las metaloproteasas catabólicas y van a inducir a la liberación de otros mediadores inflamatorios, que son los que van a degradar el cartílago y van a inducir a la apoptosis de los condrocitos, ¿no? En los adultos mayores y en diabéticos, algunos factores inflamatorios como interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa y las quimiosinas van a contribuir a la inflamación sistémica. Entonces, se sabe aquí que la obesidad va a ser un factor predisponente de la artrosis por un aumento de la mecánica de carga en las articulaciones. Aunque las articulaciones sin sobrecarga también van a presentar signos de artrosis, ¿no? Bien, tenemos también aquí la edad como un factor clave que está implicado en la artrosis. El factor de riesgo más importante para padecer de artrosis es el envejecimiento, ¿no? Y con la edad se suman algunos otros factores, como por ejemplo hipertensión, diabetes y otras comorbilidades. Y la prevalencia de esta artrosis va a ser mayor, pues, ¿no? En la senectud. Y en el anciano, pues, se alteran todos los tejidos articulares con la fisiología del envejecimiento, como hemos visto, ¿no? Y esto va a afectar a la función articular. Eh, Muchos individuos con más de 65 años presentan cambios radiológicos en una o varias articulaciones compatibles con la artrosis, ¿no? Ahora, tenemos también los criterios diagnósticos y la sintomatología clínica del dolor de la artrosis. Tenemos que existen múltiples factores que pueden influir en el dolor, sobre todo los que incrementan la intensidad, ¿no? Y los más importantes, como vemos aquí, están en esta tabla. Tenemos, por ejemplo, el sexo femenino, ¿no? Aquí, porque las mujeres suelen experimentar un dolor de mayor intensidad, ¿no? Las alteraciones hormonales van a ser un factor que aumente esta intensidad, como puede ocurrir en la menopausia. También va a haber un déficit de vitamina D, lo que es la obesidad también está implicado. El ejercicio también constituye, ¿no? Una parte fundamental de, del abordaje no farmacológico que más adelante voy a comentar, pero en sí el movimiento de la articulación supone generalmente un incremento de la intensidad del dolor. También las características psicológicas del paciente. Aquí es fundamental tener en cuenta que el dolor va a ser subjetivo, ¿no? Y se encuentra también bajo la influencia de las características propias que tiene cada paciente. La presencia de trastornos del ánimo y sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Como en el resto de los tipos de dolor crónico, ¿no? Se trata de una condición en la que va a existir una mutua influencia entre el dolor y también el estado de ánimo. Entonces, en cuanto a las características del dolor, el dolor artrósico va a empeorar con el movimiento de las articulaciones y se va a aliviar con el descanso. Este va a ser el síntoma más frecuente de la enfermedad y va a progresar en tres estadios, como vemos en esa tabla, ¿no? Estadio 1, 2, 3. En el estadio 1, que va a ser eh, predecible, un dolor agudo que va a limitar la actividad de elevado impacto con leve afectación de la funcionalidad. En el estadio 2, que ya el dolor comienza a ser constante y afecta actividades de la vida diaria y puede haber episodios de rigidez también. En el estadio 3 va a ser un dolor sordo, continuo, con episodios intermitentes de dolor intenso, que provoca una gran limitación funcional, ¿no? A diferencia del estadio 1. Aquí no todos los pacientes van a progresar a través de estos estadios y la evolución del dolor
puede mantenerse en cualquiera de estos, ¿no? Entonces, el dolor empeora en las últimas horas de la tarde, las primeras de la noche, pero puede agravarse también por la mañana, justo cuando el paciente se levanta. La intensidad diaria del dolor varía ampliamente, al igual que sus características. Aproximadamente un tercio de los pacientes van a referir un dolor quemante, un dolor urente que se extiende alrededor de la articulación y que puede asociarse también con parestesias. Y pueden coexistir lesiones dolorosas de los tejidos blandos, ¿no? Tenemos la valoración también del dolor artrósico. Para valorar la intensidad o la gravedad del dolor, podemos utilizar escalas visuales analógicas, numéricas, verbales, ¿no? Eh, todas ellas van a ser fiables para poder valorar el dolor en el anciano con artrosis. Entonces, la valoración debe llevarse a cabo desde un punto de vista multidimensional y global mediante la valoración geriátrica integral, como bien sabemos, y se deben tener en cuenta no solamente las características del dolor, sino también los factores que pueden influir en el dolor, como por ejemplo la limitación funcional, las creencias y aspectos psicológicos que se relacionan con el dolor, los factores sociales relacionados con el dolor y también sus consecuencias, los trastornos del sueño, la presencia del deterioro cognitivo, la obesidad y los hábitos tóxicos, todos ellos, ¿no? Que pueden influir. Ahora, entrando a lo que es el manejo del dolor en el tratamiento no farmacológico, aquí se debe incluir en la mayoría de los casos, ¿no? La recomendación del ejercicio físico, ¿no? Las medidas locales articulares específicas, la prescripción de ayudas ortésicas también, y en el último recurso sería pues ya la opción de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento no farmacológico debe ser pues la herramienta terapéutica inicial y fundamental en los pacientes, incidiendo pues en la educación del paciente para poder comprender su enfermedad y la prescripción de ejercicio físico. En la educación del paciente es importante, pues, minimizar, para que se puedan minimizar los riesgos, mejor dicho, hay que enseñar y explicar al paciente toda la información sobre su enfermedad, sobre los objetivos del tratamiento, las limitaciones que pueden aparecer, las opciones de tratamiento y el riesgo-beneficio que conlleva cada una de ellas. Entonces, en la guía de buena práctica clínica en la artrosis, el plan de acción debe durar al menos un año con revisiones frecuentes y también el planteamiento de los objetivos, ¿no? Ahora, en el manejo del dolor en la artrosis, en el tratamiento farmacológico, el control del dolor ha sido pues el objetivo tradicional para poder tratar este cuadro reumatológico. Actualmente se potencian intervenciones para poder mejorar la actividad funcional y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, para esto, la combinación de tratamientos tanto no farmacológicos y farmacológicos, además de que facilitan el control del dolor, intentan mejorar la prevención, modificar la progresión y disminuir los riesgos de la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos el paracetamol, ¿no? El más común utilizado. En el adulto mayor con dolor artrósico leve o moderado, el paracetamol se ha considerado como un agente de elección en tratamientos a largo plazo, por presentar pues un perfil de seguridad favorable, un bajo riesgo gastrointestinal en relación con otros AINE y además del bajo costo. Pero aquí hay que tener en cuenta la dosis correcta del paciente para así evitar una toxicidad hepática, toxicidad gastrointestinal y cardiovascular sobre todo, ¿no? Y en los antiinflamatorios no esteroideos de AINE y COXIB, los AINES van a constituir un grupo heterogéneo de compuestos que van a presentar una actividad analgésica, antiinflamatoria, antipirética y se emplean en múltiples situaciones clínicas, ¿no? Tanto en situaciones agudas, situaciones crónicas, por lo que van a constituir uno de los grupos terapéuticos más utilizados, ¿no? Después del paracetamol. Y podemos distinguir grupos diferentes, ¿no? Los AINES que van a inhibir de forma no selectiva la ciclooxigenasa 1 y 2,
como las conocemos como COX-1 y COX-2, y los COX-CYP que inhiben de forma selectiva a la COX-2. Los AINES van a actuar mediante la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa, por lo que va a inhibir la síntesis de prostaglandinas que se encuentran implicadas en el dolor y también la inflamación. Los AINES administrados por vía oral pueden ser eficaces en algunos adultos mayores, pero tienen un riesgo gastrointestinal, cardiovascular y renal, el cual va a aumentar con la edad, ¿no? Y en particular, los AINES tradicionales van a aumentar el riesgo de eventos adversos y hospitalización por lesiones gastrointestinales altas, mientras que los COX-CYP tienen un menor riesgo de efectos secundarios, gastrointestinales, por ejemplo, pero un mayor riesgo de efectos cardiovasculares en comparación con los AINES, ¿no? Y también tenemos los opioides, ¿no? Que es ya el último intento farmacológico antes de la cirugía y que incluye el empleo de opioides débiles a corto plazo como el, el tramadol como paso previo al posible empleo de opioides mayores. Como señalan algunos consensos a modo de ejemplo, ¿no? Un paciente con más de 60 años, con dolor crónico, artrósico, incapacitante, a pesar de los tratamientos previos y cuya historia no revela comorbilidades psiquiátricas o médicas que sean importantes o antecedentes personales y familiares de abuso de drogas o adicción, se debe evaluar pues el riesgo-beneficio que puede suponer o implicar el uso de los opioides. Entonces, como una conclusión general del tratamiento farmacológico aquí, la edad elevada no va a justificar la presencia del dolor, ¿no? El anciano tiene el derecho de no tener que sufrir el dolor y el personal sanitario tiene el deber de tratarlo. Un objetivo del manejo del dolor crónico geriátrico es conseguir su alivio sin empeorar la calidad de vida del adulto mayor. Para ello debe utilizarse la dosis mínima eficaz, empezar con dosis bajas, incrementarlas lentamente hasta conseguir la mejor relación beneficios-riesgos, ¿no? Y el uso de medidas no farmacológicas puede y debe ser prioritario, aunque ello no va a excluir pues el empleo del analgésico más adecuado en cada circunstancia, ¿no? Bueno, aquí termina mi exposición, doctor. Muy bien, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para su compañera? No, una pregunta, no, para mi compañera y para usted también que es el médico geriatra, ¿no? ¿La artrosis tiene una edad de aparición específica o puede aparecer, no sé, tiene un rango de edad específico de aparición o no? ¿Una década específica de aparición? A ver, doctora, adelante. Sí, como dije, no es el trastorno geriátrico, reumatológico más frecuente y puede o suele comenzar en edades pues, de entre los 40 o 50 años, eh, pero a partir ya de los 80 años es un poco más riesgoso, ¿no? Esto va a ser pues la consecuencia de diferentes factores. Pueden intervenir diferentes factores, como ya mencioné, como la obesidad, que es un factor de riesgo, o algunas enfermedades metabólicas, ¿no? Pero más o menos en esa edad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. A la compañera, por favor, en Sí, primer lugar. sí, A la compañera. ponente, a la ponente. Sí. En el tratamiento no farmacológico, ¿cuáles serían los objetivos ideales para que se desean lograr, ¿no? ¿Cuáles serían? En el tratamiento no farmacológico, Sí, en el no farmacológico. ok. Entre los objetivos del tratamiento no farmacológico están
reducir lo que es la progresión de la enfermedad, también reducir la sintomatología del paciente y conseguir una máxima capacidad funcional del adulto mayor. Sobre todo eso, ¿no? Una máxima capacidad funcional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, listo. Entonces hemos terminado la actividad del día de hoy. Nos estamos volviendo a ver el día viernes a las 11 de la mañana. Ese día tenemos teoría y seminario.